nombre es Miriam Erazo, yo soy docente de Enfermería de la Universidad Mariana. En ese momento he venido con 3 estudiantes, Lorena, Alejandra y Natalie, para hacerles la demostración de la valoración obstétrica. Entonces, quiero comentarles que doña Ángela es una paciente que está hospitalizada desde el día de ayer, 29 de febrero. Entró con un embarazo a término, tiene 40 semanas de embarazo, sin actividad uterina. En este momento, como el trabajo de parto no se desencadenó espontáneamente, le colocaron inicialmente misoprostol, unas 2 dosis de misoprostol, y en la valoración que le hicieron hace una hora, presenta una dilatación de 6 centímetros, un borramiento de 70%, membranas íntegras. A pesar de la dilatación, la paciente no presenta actividad uterina, y por orden médica entonces se le administró oxitocina por bomba, 3 unidades en 500 cc de lactato de Ringer a 20 cc por hora. Entonces, en este momento les traje un video para que ustedes recuerden cómo es el proceso del desarrollo embrional y fetal. Entonces miramos el video y pasamos entonces a la demostración de las maniobras. Hablar de la fecundación en el ser humano significa hablar del origen de nuestra vida como individuos. Este hecho biológico tiene lugar cuando el espermatozoide se une con el óvulo. El resultado de la conjunción de estas 2 células reproductoras será una célula llamada huevo o cigoto. Durante un largo periodo de gestación, el cigoto se desarrollará hasta convertirse en un nuevo ser dispuesto a salir y ocupar su lugar en el mundo. La fecundación es el primer capítulo de esta historia. En el ser humano, el espermatozoide y el óvulo son las células especializadas en la reproducción. Se caracterizan porque son células haploides, es decir, porque cuentan con la mitad de los cromosomas propios de la especie. Al unirse, los cromosomas de ambas células se suman. De esta forma, en la nueva célula, el número de cromosomas será igual al de la especie. En otras palabras, la nueva célula será una célula diploide. Para que la fecundación tenga lugar, es necesario que se presente la ovulación en el aparato reproductor femenino. Asimismo, es indispensable la presencia de los espermatozoides. Los cerca de 500 millones de espermatozoides que existen en una eyaculación comenzarán un largo trayecto. Viajarán por el útero y de ahí se dirigirán a las trompas de falopio para encontrarse con el óvulo. Los espermatozoides emprenden esta odisea ayudados por el flagelo, que forma parte de su cuerpo. Al final, solo uno de ellos cumplirá el cometido de fecundar al óvulo. El espermatozoide que logra llegar al primer tercio de la trompa de falopio penetra con su cabeza la membrana del óvulo. Como resultado de la unión del óvulo y el espermatozoide, los núcleos de ambas células se fusionan. Es en ese justo momento cuando da inicio la fecundación. Una nueva célula se ha originado. Se le llama huevo o cigoto. Esta célula cuenta con los 46 cromosomas propios de la especie humana. Después de la fecundación, el cigoto comienza la división celular. Primero se divide en 2 células. Posteriormente, estas 2 células se dividen en 4. Las 4 células resultantes experimentan una nueva división. De esta forma, el cigoto queda conformado por 8 células. Las 8 células se duplican a su vez en 16. Finalmente, las 16 células al dividirse de nuevo formarán 32. La manera en que están agrupadas las 32 células da al cigoto la apariencia de una mora. Por ello, se le llama en ese momento mórula. El cigoto sigue su trayecto, recorre la trompa de falopio y pasa al útero. Al mismo tiempo continúa la división celular hasta que la mórula se convierte en blastocisto, una especie de bola hueca que se fija a las paredes del útero.
A este proceso de fijación del blastocisto al endometrio del útero se le llama anidación. Durante este periodo se empieza a formar la placenta, un órgano muy importante para la gestación. La placenta se integra a partir de tejidos provenientes del blastocisto y del endometrio. Por medio de este órgano y del cordón umbilical, el blastocisto recibe los nutrientes y el oxígeno de su madre. Asimismo, a través de ellos, elimina los desechos, los cuales pasan al torrente sanguíneo materno. Además de funcionar como barrera ante las sustancias dañinas y algunos microorganismos, la placenta también secreta hormonas. Como parte del desarrollo del blastocisto, algunas células forman un conjunto de membranas. Estas membranas rodean al embrión hasta integrar un saco en el cual se produce el fluido llamado líquido amniótico. La función del líquido amniótico consiste en brindar mayor protección al embrión. En la siguiente fase, el blastocisto se convierte en gástrula. Entonces, ya se pueden diferenciar 3 membranas embrionarias: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Estas membranas son muy importantes en el desarrollo de los diferentes órganos, aparatos y sistemas del embrión. A partir del endodermo se forman la epidermis, las estructuras de la piel, el sistema nervioso, el aparato excretor y el reproductor. El mesodermo constituye el origen de los sistemas óseo, circulatorio y muscular, así como de la dermis y las capas externas del aparato respiratorio y digestivo. De la tercera membrana llamada ectodermo se forma la parte interna del aparato digestivo y del aparato respiratorio. El surgimiento de las estructuras anteriores es resultado de la especialización que experimentan las células embrionarias. Los 3 primeros meses de vida del embrión son un periodo crítico, pues durante él se forman los aparatos, sistemas y órganos vitales. Por ello resulta importante evitar cualquier daño que pudiera comprometer el desarrollo de estas estructuras y la vida del producto. Al terminar este periodo de 3 meses, los aparatos, sistemas y órganos aumentan de tamaño y maduran. También lo hace el embrión, a quien se le llama feto a partir de ese momento. Con 10 centímetros de longitud y un peso aproximado de 15 gramos, el feto comienza una etapa de crecimiento continuo. En el 6º mes del embarazo, mide alrededor de unos 31 centímetros y pesa cerca de 1 kilogramo. En este mes, el feto cuenta con el espacio suficiente para acomodarse hasta quedar en una posición correcta para el parto. Hacia el 9º mes, el último de la gestación, la altura del feto es de cerca de 50 centímetros, mientras que su peso es de alrededor de 2,5 kilos. Al llegar a ese momento, ya se encuentra listo para salir del útero hacia el exterior en un proceso al cual se le denomina parto. En una mujer que vive este proceso por vez primera, el parto puede durar entre 12 y 15 horas. El parto se divide en 3 periodos: la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. Durante la dilatación se presentan contracciones en el útero, las cuales empujan al feto hacia el exterior. Para que esto pueda suceder, el cuello uterino se dilata y se va abriendo paulatinamente. De forma simultánea se rompe la bolsa amniótica. En la expulsión, segunda etapa de este proceso, el feto sale del útero hacia el exterior por el canal del parto. Finalmente, en el alumbramiento, tercera etapa del parto, la madre expulsa la placenta y las membranas de la bolsa amniótica.
El periodo comprendido entre la fecundación y el nacimiento recibe el nombre de gestación o embarazo. Dura aproximadamente 40 semanas, es decir, 9 meses. ¿Quién me recuerda cuál es esa secuencia? Primero es la inspección, luego lo que es la medición, la palpación y la auscultación. Bueno, muy bien, esta es la secuencia entonces para realizar la valoración obstétrica. Bueno, vamos a hacer ahora sí las maniobras de Leopold. Como ustedes recuerdan, son 4 maniobras. Entonces, ¿qué busca la primera maniobra? La primera maniobra busca el polo fetal que está ocupando el fondo uterino. Muy bien. La segunda maniobra busca lo que es situación y posición. La situación es la relación que hay entre el eje longitudinal ovoide fetal, el eje longitudinal del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre. Ese puede ser longitudinal, transverso u oblicuo. Y la posición hace referencia a lo que es la relación entre el dorso fetal y el lado derecho e izquierdo de la pelvis materna. Muy bien. La cuarta maniobra. La cuarta maniobra es la presentación, que hace referencia al polo fetal que se encuentra ocupando el estrecho superior de la pelvis, capaz de desencadenar el trabajo de parto. Bueno, ahora sí les voy a hacer la demostración de las maniobras de Leopold. Recordemos que una de las precauciones es arreglar el equipo. En este caso vamos a necesitar de una cinta métrica para hacer la medición de la altura uterina. Vamos a necesitar también de un fonendo o de un Doppler para auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Es importante también que la materna haya evacuado vejiga. ¿Listo? Entonces les voy a hacer la demostración. Entonces es la inspección del abdomen. Como ustedes pueden observar, ese abdomen, ¿qué forma tiene? ¿Ovoide o globoso? Ovoide. Miremos aquí, la línea alba está hiperpigmentada. ¿Cómo está el ombligo? El ombligo está plano. ¿Ustedes pueden observar estrías? Sí. ¿De qué color? Rosadas, que son las... Hay unas rosadas, hay unas que son nacaradas. Bueno, pasamos al segundo paso, que es la medición de la altura uterina. Entonces, para medir la altura uterina la vamos a medir ¿desde dónde? Desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Entonces, la forma de hacer la medición es colocando entonces el 1 en la sínfisis del pubis y con la otra mano entonces dirigimos la cinta hacia el fondo uterino. En este caso, la paciente tiene 33 centímetros de altura uterina. Muy bien. Luego ya viene entonces, ya vamos a elaborar, hacer las maniobras. Entonces, la primera maniobra, ¿cómo se hace? Entonces, nos hacemos al lado derecho de la madre y con guantes empezamos a palpar entonces el fondo uterino. Vamos a palpar el fondo uterino buscando entonces las características. En este caso, se palpa entonces un polo irregular y blando.
que pueden ser, entonces, el dorso. Vamos entonces a valorar lo que es el dorso y la situación. Entonces, ¿cómo se hace para valorar el dorso? Con la mano izquierda empujamos hacia un lado y nos vamos a dar cuenta que esta otra mano tiene la función entonces de palpar esta superficie dura, redonda, que corresponde a ¿qué entonces? Al dorso fetal o a la espalda del feto. Y la situación entonces vendría a ser, si el fondo uterino está ocupado por el polo fetal podálico, el dorso es izquierdo, entonces la situación se determina que es la longitudinal. La cuarta maniobra es entonces la presentación. Entonces, ¿cómo se valora la presentación? Con la mano que más manejemos, con la mano derecha, hacemos esto, miren. Tratamos de buscar entonces, de palpar la cabeza fetal. O sea, aquí se palpa la cabeza fetal, la cuarta maniobra, y también vamos a valorar ¿qué? El grado de encajamiento. Para valorar el grado de encajamiento, nos ponemos al contrario de la paciente y tratamos de palpar la cabeza que está aquí, miren, y nos damos cuenta si hay peloteo de la cabeza o no. En este caso está flotante. El grado de encajamiento es flotante. ¿Está claro las maniobras de Leopold? Sí. Listo. Una vez ya ubicamos el dorso fetal, vamos a auscultar la frecuencia cardíaca fetal, que lo podemos hacer con fonendo o también con Doppler. En este caso lo vamos a hacer con Doppler. Por favor, me colocas un poquito de gel. Entonces, Ángela le vamos a auscultar a su bebé. ¿De qué lado auscultamos? Del lado donde está el dorso, ¿cierto? ¿En qué lado está en este caso? En el lado izquierdo. Entonces vamos a auscultar. Tiene 136 de frecuencia cardíaca fetal, lo que significa que su fetico, que Dulce María, está en muy buenas condiciones. Listo, entonces con esto quería hacerles la demostración de la valoración obstétrica. ¿Hay alguna pregunta? No. Listo, bueno, muchas gracias.